Entonces, ¿verdad? Y nos quedamos en la parte segunda. Estamos hablando vamos a hablar de Antipas, perdón, porque no tiene acento. Antipas, ¿verdad? Es un personaje que el Señor Jesucristo lo reconoce ahí. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. No hay un dato histórico de Antipas. Antipas. No hay un dato histórico. El único dato histórico que tenemos es del historiador Tertuliano, que dice, y él habla de que Antipas fue metido dentro de un becerro de bronce y adentro le encendieron fuego. Entonces fue quemado, encapsulado dentro del becerro de bronce, ¿no? Es el único dato histórico que hay, o mención que hay de Antipas. De ahí no hay nada más, ¿no? Nos debe de bastar con que solo el Señor Jesucristo lo esté nombrando, ¿no? Pero bueno, hay por ahí un dato, ¿sí? ¿Pero por qué lo menciona? A Antipas, porque fue martirizado. Dice que moras ahí donde está el trono de Satanás, donde mi testigo fiel Antipas fue, ¿verdad?, martirizado. Entonces el Señor Jesucristo lo está nombrando. ¿Qué quiere decir? Dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que para Dios la muerte de sus santos es algo muy especial, ¿sí? Es algo muy especial para el Señor, y más cuando se dan por Él. Entonces Antipas, bueno, si estoy pronunciando mal, discúlpeme, pero a veces me confundo con lo de los acentos. Pero Antipas, ¿verdad?, murió por el Señor a causa de que él se resistía abiertamente y hacía que la iglesia se resistiera a adorar al emperador, ¿verdad? Entonces Antipas fue martirizado de esa forma, según Tertuliano, ¿verdad? Hay algo bonito dentro de todo esto. Uno es que el Señor lo nombra por su nombre, ¿no? Antipas, mi testigo fiel. Esa es una. Y dos, que el Señor Jesucristo, me estaba radiando mucho la vista de la laptop. Antipas, el Señor Jesucristo le da un nombre que Él mismo lo tiene. Antipas, mi testigo fiel, ¿verdad? Por ejemplo, vayamos, me voy a adelantar un poquito. Apocalipsis 1.5, por favor. Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ese adjetivo que el Señor Jesucristo tiene, se lo da también a Antipas. Antipas, mi testigo fiel. O sea, lo está diciendo con el mismo grado de honor que el Señor. O sea, el Señor honra. Cuando alguien le da al Señor así todo, el Señor lo honra. Y un caso especial es de los pocos nombres, o quizá el único nombre que pone ahí en la Escritura, en Apocalipsis, para nombrarlo por su propio nombre, ¿no? Antipas, ¿sí? Y esto nos habla, hermanos, de que no se trata solo de predicar el Evangelio, sino de vivirlo también. Vivirlo aunque nos cueste lo que nos cueste. O sea, Antipas sabía que aunque con la oposición romana le podía costar, ¿verdad?, ser muerto, porque ya a lo mejor había visto a varios morir, y como era el culto al emperador ahí, adorar a César a la fuerza, pues sabía que tarde o temprano le iba a llegar eso, pero él resistió hasta la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Como Pablo lo hizo saber a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Dice 1:20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y 21, perdón, 21. Porque para mí
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Entonces vemos cómo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Así también Cristo será magnificado en mi cuerpo. Pablo no se está ahí pensando, ay, me voy a morir, ay, sino está en cambio exclamando un momento de gozo. Y él le dice a los hermanos de Filipos, ¿verdad? Porque para mí, entiendan los hermanos de Filipos, no se angustien por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo tenía bien en cierto, y ese todo cristiano tenemos bien en cierto, que todo cristiano que muere en Cristo al instante está con el Señor. Y qué mejor ganancia hay que estar con el Señor. No hay una ganancia más grande para nosotros. Entonces Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Gracias. El vivir es Cristo y el morir es lo mejor que me puede pasar porque parto con el Señor. ¿Sí? Llega un momento donde Pablo también decía, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo ya le había advertido varias veces de que ya su muerte estaba próxima, ¿verdad? El Espíritu Santo le advirtió varias veces a Pablo, o sea, le dejó ver, ¿verdad? Entonces Pablo, cuando se está despidiendo, dice, no sé qué hacer. Si Dios, como diciendo, si Dios me permitiera elegir, no sé qué hacer. Si quedarme aquí a causa de la obra o irme con el Señor, lo cual anhelo con todo mi corazón. Pero tengo esa disyuntiva, ¿no? Entonces Pablo la tenía, ¿por qué? Porque Pablo anhelaba estar ya con el Señor, y todo cristiano debemos de anhelar estar ya con el Señor, ¿verdad? O una cosa es anhelar estar con el Señor y otra cosa es matarnos o suicidarnos, porque hay quien hay líderes pastorales que han hecho eso, ¿verdad? Entonces, sí, y han llevado a su congregación a hacer esas cosas. Pero una cosa es anhelar, yo ya quisiera estar con el Señor, pero cuando Él lo decida, ¿verdad? Así es. Entonces por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar en Cristo es bueno, pero estar ya con Cristo es mucho mejor. ¿Sí? Entonces nosotros ahora recibimos, hermanos, para ser testigos de Jesucristo, Antipas, mi testigo fiel. La palabra utilizada para testigo en esos tiempos, la misma palabra para testigo y mártir era la misma. Porque en esos tiempos ser testigo de Cristo significaba ser mártir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a un pasaje que casi lo han oído escuchar muchas veces. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Hechos cuál? 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Okay. Dice, muchas veces, y muchas iglesias dicen, vamos a recibir el poder del Espíritu, vamos a recibir, y ora para recibir el poder del Espíritu, y aplican este pasaje. Pero si leemos este pasaje, al Señor Jesús, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A la iglesia? Pero más en sentido a los discípulos que estaban con Él después de su resurrección, que les dice, espérenme en el aposento alto, oren, quédense ahí orando, y van a recibir el poder del Espíritu. O sea, a los discípulos. A los discípulos. A los apóstoles y Lucas, Juan. todos esos. Entonces 120 había en el aposento alto nada más. A estos 120 vino el Espíritu Santo, y les dio poder para ser testigos de todos los apóstoles, todos, a excepción de Juan, aunque Juan fue exiliado un tiempo a la isla de Patmos, luego regresó, pero todos los demás murieron martirizados, todos, sin excepción. ¿Sí? Hasta Pablo, podríamos hablar que 12 apóstoles murieron martirizados y uno murió por vejez, pero hubo un tiempo que sufrió el exilio, ¿sí? Cuando escribió el libro de Apocalipsis. Así es. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, van a recibir el poder del Espíritu Santo, pero para hacerme testigos. Y la palabra, como les digo, es martis en griego.
O sea, ser testigo conllevaba ser mártir. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo? Ok, vas a ser testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, pero te puede costar la vida. ¿Quieres ese poder del Espíritu? Ahora sí, sabiendo lo que te puede llevar y conllevar tener el poder del Espíritu Santo, ¿quieres ese poder del Espíritu Santo? Predicar en el poder del Espíritu te puede conllevar a la muerte. El porcentaje de las palabras a las personas que Jesús se le está diciendo, podríamos hablar que a lo mejor un 80% sufrió el martirio y un 20% no. De esos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, todos a lo mejor fueron exiliados de su lugar, porque en Hechos 1.8, en Hechos 8.1 dice que vino una gran persecución a la iglesia y tuvieron que salir a excepción de los apóstoles. La iglesia fue dispersada, solo se quedaron los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? Recibieron el poder, pero el poder del Espíritu Santo te conlleva a que cuando el mundo te detecte que tienes en realidad ese poder del Espíritu Santo que está avivado en ti, va a venir con todo contra ti. Eso es predicar el poder del Espíritu. Eso se ve actualmente. O sea, hay cristianos que tengan ese o sea, que fueron, que se ha confiado con el Espíritu Santo y tienen ese poder, tuvieron esos apóstoles actualmente. Sí, el poder del Espíritu Santo está en el poder de testificar, no en tanto en los milagros, sino en el poder de testificar con valentía ante cualquier situación. Fíjate que esa parte la entiendo bien, ¿no? Sí. Que tengan, ay, que oro por ti, sana, y eso, sí. y el otro, ya, nada más bien que Dios los respalde en todo lo que estén hablando. En esa parte. Que no sea una mentira, ¿no? Así es. Y que ante la amenaza se mantengan firmes. Por ejemplo, Pedro y Juan, ante el Sanedrín, que les dijeron, ya no prediquen más en el nombre de Jesús. Se los prohibimos y los azotaron. Dice que ellos salieron contentos, gozosos de haber sido azotados por causa de Cristo. Pero antes de ser azotados, ellos dijeron, juzguen ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Obedecer a ustedes o obedecer a Dios? O sea, sin temor se los dijeron, sabiendo que ellos tenían la autoridad para matarlos si querían, ¿no? Entonces, y cuando ellos regresan a la iglesia, ¿verdad? Que salen de ahí azotados y regresan a la iglesia gozosos, ¿qué hacen? Se ponen junto con la iglesia a orar y a decir, Señor, concédenos hablar tu palabra con todo denuedo, o sea, sin temor alguno, mientras tú extiendes tu mano de poder y haces señales, milagros y prodigios, ¿verdad? Pero el fin principal es concédenos hablar tu palabra con denuedo, ¿sí? Acabo de postear precisamente ahorita en la noche un video de un rabino de tendencia mesiánica, o sea, que creen que Jesús es el Mesías, que habló ante el Parlamento de los Estados Unidos. ¿Qué mensajazo se aventó ese rabino? Mis respetos. Ni a pastores he oído, rabino judío, pero de la línea mesiánica, que creen que Jesús es el Mesías. Sí. Es la minoría, esa Sí, es poco, son pocos. Pero ellos ya creen que Jesús es el Mesías. Todavía tienen algunos detallitos por ahí, pero van por buen camino, excelente camino. Pero se tira un mensaje que no se lo he escuchado a pastores que han tenido ese lugar. Así, a un Billy Graham, a un Rick Warren, a varios pastores no les he oído predicar un mensaje tal cual, con tanta figura. Le sacó desde cómo nació Estados Unidos, cómo Abraham Lincoln y todos esos hombres se basaron en la escritura para fundamentar el Estados Unidos y de repente les saca y les dice, pero ahora ustedes se están alejando de Estados Unidos, de Dios, porque ustedes ponen su mano sobre la Biblia y juramentan sobre la Biblia que van a seguir los preceptos de Dios, pero ustedes al hacerlo y no hacerlo están acarreándose el juicio de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre esta generación. No, hombre, y está enfrente del Parlamento. Entonces tú dices, wow, eso es hablar con denuedo. No me importa, ¿sí? Que me castigues, que me vetes, que me eches, que me cierres la iglesia, no me interesa. Yo te tengo que hablar la verdad. Eso es tener el poder del Espíritu realmente. Fíjate que no sabía que era denuedo. Sí. Sin miedo ya. Sin miedo.
Sí. Ya trajeron la carne y si no trajimos caliente, te vas a ver. Vamos cortándole pedacito, pero gracias. ¿Quieres hacer una pausa? Ustedes coman y yo voy aquí dando porque Y no te vas a ver. sí, la voy comiendo ahí poquito a poquito. ¿Son tortillas? No, así está bien. Aquí pan, Así, gracias. Gracias. Gracias, Vas mi a amor. ver así si no te lo comes. En salsitas, aquí hay chimichurri. La salsa de tomate y ahora con el chimichurri pesado. Ok, ya vengo, entrale y ahorita seguimos. Ustedes como yo aquí voy comiendo poquito a poquito yo. Entonces, fíjense lo maravilloso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a ir creciendo en testimonio cuando estamos realmente en el poder del Espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 10. Por favor. Segunda de Timoteo, ¿te falta? 1, 7 al 10. Segunda de Timoteo, vamos, 1 del 7 al 10, dice: porque no nos ha dicho Dios espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de Jesús amor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Porque dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino y recibiréis poder, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, por esto que te estoy diciendo, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Aquí los escritores están diciendo que a lo mejor Timoteo, debido a su juventud y debido a que tenía cierta oposición y todo, le había adquirido cierto temor, empezaba a tener cierto temor, y aquí Pablo lo está alentando y diciéndole: Timoteo, recibiste el poder del Espíritu, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo ni de mí, preso suyo, ¿verdad? Puede venir para nosotros momentos en que nos empecemos a sentir avergonzados ante alguien, o ante un líder, o ante alguien que nos gane en eminencia secular o algo, ¿verdad? Pero lo que Dios nos está diciendo aquí: no te avergüences de dar testimonio de mí. Porque dice la palabra de Dios: si tú te avergüenzas, yo me voy a avergonzar también de ti. Y lo vamos a ver más adelante en un texto, ¿verdad? Fíjate que esta palabra es muy fuerte, muy buena y muy alentadora, porque sí, o sea, sí ha llegado a pasar de que cuando estás ante alguien que súper guau, y de repente alguien habla sobre Dios y todo eso, como que o hacen un chiste feo o lo que sea de Dios, como que tú te avergüenzas, ¿no? Pero no, o sea, uno debe salir incluso hasta no participar de ese chiste, porque estás están ofendiendo a Dios. Así es. Que a veces pasa, ¿eh? Sí, lo hice y me ha pasado, sinceramente me ha pasado. A mí también me ha pasado, que de repente, qué bonita, y que será ahora sí, tú llegas a admirar gente, ¿verdad? Porque dices, tú es una eminencia en esto, pero en otras cosas también pegas, o sea, sí. La verdad, y uno no debe participar también con ellos en ese aspecto, aunque sea una persona admirable como tú dices, en lo secular, ¿no? Así es.
Sí, o sea, y defender en ese momento, prestar, si se puede, defensa. Sí. Como dice, y ya lo vimos en la clase pasada, en Apocalipsis 2:10, ¿verdad? Que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, o sea, mantente fiel. Qué triste va a ser, por ejemplo, cuando el Señor dice, Pablo en Romanos dice, si le negáremos, Él también nos va a negar. Entonces, si nos avergonzamos, Él también se avergonzará de nosotros. Y vamos a ver, ¿verdad? Ahí el texto. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Lucas 9, 23 al 26. San Lucas, ¿no? San Lucas, Nuevo Testamento. Entonces, le viene la apostología de... San Lucas, ¿qué? 9, 23 al 26. San Lucas 9, 23 al 26. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pues ahí está, ¿verdad? El Señor lo está diciendo. Miren el antecedente que está poniendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere salvar su vida, la va a perder. Pero si alguien pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Pero el punto principal al que va el Señor es la parte de abajo, porque si te avergüenzas de mí, yo también me voy a avergonzar de ti cuando venga en mi gloria, con la gloria del Padre y con la gloria de los ángeles, y delante de todos ellos me voy a avergonzar de ti. Qué tremendo va a ser, hermano. Dice aquí William Barclay, saqué este comentario de ahí, de su comentario, dice, hay muchos que están dispuestos a dar testimonio en círculos cristianos, pero no cuando tendrían que enfrentarse con oposición o burlas o dificultades. Debemos tomar nota de otra cosa. ¿Sí? Entonces, qué fácil es dar testimonio entre cristianos. Pero ¿qué pasa cuando no hay cristianos? ¿Qué pasa cuando no estoy rodeado de cristianos y todos mis amigos otros es puro degenere, malas palabras y todo? Doy testimonio ahí delante del Señor Jesucristo, no me estoy avergonzando, ¿verdad? Entonces es la parte que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? Todo eso, al final de cuentas, lo vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. ¿Cuántas veces nos avergonzamos del Señor? ¿Cuántas veces lo negamos? ¿Cuántas veces quedamos callados cuando no teníamos que haber quedado callados? ¿Verdad? A veces no sé si les ha pasado, pero a mí sí, que me quedé callado ante cierta persona y al rato escuchas que murió. Y entonces dices, ¿verdad? Entonces, y eso daremos cuentas al Señor. Te lo posa. Sí, porque tuvo una oportunidad de compartir. Ya sería su decisión si quiso, ¿no? Sí quiso. Pero ya sería limpio de esa sangre. Y ahora tenemos que dar cuentas por eso. Entonces todo eso tiene que ver mucho en el Señor. Por eso el Señor nos manda a ser fieles en nuestro testimonio. Y el mismo testimonio nos puede conllevar, no que necesariamente vaya, nos puede llevar a perder la vida inclusive, ¿no? Decía Paul Washer en cuando él narraba cuando era misionero, ahorita es pastor de una iglesia, pero hubo un tiempo que anduvo de misionero en los Andes del Perú, allá entre los lugares, y dice que ahí una vez los agarraron unos guerrilleros y los pusieron así en filita, y que agarraron a un niño, ¿verdad? Y le dijeron al niño, niega a Jesús o te matamos. Le pusieron la pistola en la panza y él dijo, no voy a negar a Jesús. Y le dispararon, dice, yo vi cómo el niño se desangraba, me tocó, dice.
Dios quiso salvarme, Dios quiso preservar mi vida a mí, pero yo en mi presencia lo mataron. O sea, dijeron que negara a Dios para que no mataran al niño. Al niño, no, al niño. Al niño, que negara a Cristo, no. Entonces, dice, ya en mi presencia ahí vi toda, ¿verdad? Su vida ahí derramarse del niño a causa de su testimonio ante Jesucristo. Entonces, la Biblia nos advierte de ese detalle que nos puede llevar a eso, ¿verdad? Decía John Stott, un predicador inglés, pastor de este siglo, creo que ya murió hace poco, decía, la iglesia de Occidente no estamos padeciendo porque no estamos viviendo a Cristo, y esa es la realidad. La iglesia de Oriente está padeciendo porque está viviendo a Cristo. La iglesia en el Oriente está siendo perseguida terriblemente. Por ejemplo, en Corea del Norte, si te hallan con una Biblia, solo con que te hallen con una Biblia, ya eres objeto de tortura y de cárcel. Solo con una Biblia, aunque no la estés leyendo, aunque tengas una Biblia, ya eres objeto de tortura y cárcel. Eso conlleva a los hermanos que están en Corea del Norte. Pues entonces esto, una vez más nos dice que la mayoría de las iglesias cristianas están predicando, ¿no? Sí. Porque todos predican la prosperidad. Que ven que Dios se van a acabar sus problemas, que ven que eso, va a haber progreso, y etcétera, etcétera. Entonces, por lo que estamos leyendo ahorita, nada que ver. El que sigue a Dios sufre más ahorita Y si queremos ganar nuestros galardones y coronas, nos va a costar acabar. Nos costará acabar, ¿verdad? Eso es fiel a la palabra de Dios. Puede ser un cristiano, no, ¿cómo le llaman? Incógnito. Pero cuando venga la venida del Señor, el Señor va a decir, me va a regañar y me va a avergonzar delante de todos. Puedes ser incógnito si quieres, pero al final de cuentas el Señor te va a reprender por ese detalle. ¿Sí? Y si nosotros vemos las iglesias que hemos estado viendo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, en las tres ha habido persecución, en las tres ha habido angustia, en las tres ha habido lucha contra las falsas enseñanzas, contra los falsos apóstoles. Han tenido sus embates las tres. La única iglesia, y que la vamos a ver posteriormente, que no tiene embates y que asemeja mucho a las iglesias de hoy en día, es la Odisea. Es la iglesia que no tiene un elogio del Señor. Es la única que no tiene un elogio del Señor. Todas las demás iglesias, por mal que estuvieran, tienen un elogio del Señor. Aún Tiatira y Sardis tienen un elogio del Señor. Pero la Odisea no tiene un elogio. Tiene pura reprensión. Cuando el Señor en la Odisea, ¿verdad?, dice que la iglesia de la Odisea decía, yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pero tú eres una desventurable, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esa es la palabra del Señor. Y al contrario de las demás iglesias, nos hablan de persecución, de angustia, de lucha, de dificultad. Por eso decíamos, y concuerda con lo que el Señor está hablando del camino angosto, camino difícil. Sí, que hablamos que en el griego es sinuoso, o sea que como que está entre la montaña y en una parte es precipicio y en otra parte zona rocosa, fea, así, y vas por ese caminito caminando difícilmente. Solo puedes transitarlo a través del poder del Espíritu, de la nueva regeneración que has tenido, y que tienes que ir muy cuidadoso para no resbalar y dañarte. Por eso muchos cristianos están dañados, porque no han tenido cuidado en el caminar. Si han leído o ya leyeron, o léanlo si no lo han leído, El progreso del peregrino, ahí narra perfectamente el caminar cristiano, cómo cualquier desatención te saca del camino. Cómo Satanás va a enviar mensajeros para decirte, oye, tengo un atajo, mira, ven por aquí, acá está más sencillo, mira, sí, por este camino vas a llegar, pero acá yo ya llegué y está más rápido. Y acá hay muchos, mira cómo está el camino de feo, y acá mira, está bien bonito, vente, pues vamos. Y cuando ven, ya cayeron en un pantano, ya cayeron en una zona tenebrosa, ya cayeron. Entonces te va narrando lo que es la vida cristiana realmente, ¿no? Y es lo que nos está hablando las iglesias. La vida cristiana es difícil. Las iglesias cristianas fieles al Señor siempre enfrentaron luchas de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, persecuciones, angustias.
Si nosotros leemos la carta de Filipenses, la carta de Tesalonicenses, la carta de los Colosenses, vamos a ver eso. Por eso es necesario hablar bien la verdad del Señor si queremos estar con el Señor. Porque, como le digo a alguien, nuestro destino eterno no es un juego. Yo puedo pintarles un evangelio facilito. No, hermanos, en serio, miren, busquen al Señor y todo les va a ir de maravilla. Seguir a Cristo no te cuesta nada. Solo tienes que decir que lo vas a seguir y ya con eso eres salvo. Y únete a la membresía de la iglesia y ya eres salvo. Eso no es cierto. Para ser salvo necesito una conversión auténtica, y una conversión auténtica me hace que el Espíritu de Dios entre en mí y me regenere de nuevo. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la sola presencia del Espíritu Santo en mi vida va a hacer que el mundo ya no quiera algo conmigo. Porque Jesús mismo lo dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Entonces el mundo entra en conflicto con el que es cristiano, porque los valores del mundo no concuerdan con los valores del cristiano. Para el mundo, veámoslo hoy en día, la homosexualidad es algo natural, es algo que debemos de respetar y seguir, y ya no lo tratan como pecado, ¿verdad? Sino ahora es el tercer sexo, Una alternativa de vida. Una alternativa de vida. Son valores totalmente anticristianos. Y el cristiano que diga: no, es que la homosexualidad es pecado, ¡puf! Ahí viene el ataque. Pastores han sido encerrados por decir: la homosexualidad es pecado. Solo por eso. Padres de familia que en Estados Unidos, en Suiza, en creo Alemania o no creo que otro país, fueron encerrados en la cárcel por no permitir a sus hijos recibir enseñanza homosexual. ¿Enseñanza qué? De homosexuales. De que la homosexualidad es natural y guau. En Estados Unidos habían encerrado a un papá, pero él alegó y se pudo defender ese papá cristiano con las leyes de Estados Unidos, donde la patria potestad la tiene el padre. Entonces el padre a esa edad decide qué enseñarle a su hijo. Y si ustedes me están quitando algo que me da derecho la Constitución, y es la patria potestad, y ni el Estado tiene derecho a meterse en mi patria potestad, y peleó eso y así lograron sacarlo de la cárcel. Pero si no, de todas maneras pasó como 20 días en la cárcel. Entonces, por el solo hecho de negar que a su hijo de 5 años le enseñaran educación homosexual. Entonces, estamos ante una alternativa que te viene fuerte. ¿Y qué vamos a hacer cuando venga eso? Porque ya se está viniendo. Se habla que en México ya hay hasta libros y solo están esperando el momento para meterlos en la educación pública. Donde van a hablar que Pedrito tiene 2 papás. Tiene a papá y mamá. El papá se llama Pedro y mamá se llama Juan. Y entonces están esperando nada más el momento. Sí, así va a estar, así es el mundo. Pero tú oponerte a eso te va a costar la cárcel. Entonces eso es lo que se está viendo hoy en día. Una cada vez más fuerte tendencia a que tú no puedas ir en contra de eso. Y ahí están los valores cristianos, ¿verdad? Es como cuando también uno no le permite a nuestros hijos participar en la escuela en algo que se está haciendo que es cultural, como es el Halloween o la muerte, el Día de Muertos, ¿no? Sí. Que nosotros bien sabemos que tiene un fondo de Dios. Entonces se los permites, y no les permites eso y empiezan, pues queremos sacar calificaciones. ¿Sí? Pero pues ella no participa, o ellos no participan en eso, punto. O sea, pueden participar los que quieran, ¿no? Pero ella ese día no participa. Entonces te dicen, puntos a base, pues puntos a base, está bien. No hay problema. Y es que es la forma en que tenemos que reaccionar. Maestra, si usted quiere bajarle puntos, pero mis hijos no participan. No, pues los sacamos de la escuela. ¿Sí? Habrá otras opciones, o tengo la opción de educación en casa, que ahorita ya hay, dice, ¿verdad? Pero que algunos ya están optando por eso. Bueno, de educar a sus hijos en casa, no sé cómo se le llama ese tipo de educación, pero tengo un primo que es
anciano de una iglesia que sí educó a sus hijos. Yo tengo unas amistades que dejaron sus hijos en sus casas. Sí. Yo no sabía, yo no sabía que se morían, que tenía validez, pero sí tienen. Sí. ¿Cómo le hacen? ¿Dónde le han hecho? Como hay quien sabe, pero sí existe, pues. Creo que mi primo ya solo permitió la carrera, que estudiaran la carrera. Ya es cuando dijo, ahora sí, ya tienen la edad, ya tienen la madurez, ya tienen todo, enfréntense ustedes al mundo, ahí está, los envío, ¿no? Él es cardiólogo, es un cardiólogo, vive en Martínez, mi primo Michael Pislan. Entonces, él educó a sus hijos desde su casa. Dijo, no los voy a mandar a escuelas públicas porque está fea la cosa. Entonces de ahí y de la carrera, y ahora sí en Jalapa los mandó a Jalapa a estudiar. La muchachita se graduó ya. Entonces, pero los educó bajo ese esquema, ¿no? ¿No quieren? Bueno, pues ahí está. Esa es la otra alternativa, ¿verdad? Pero nos puede costar, al final de cuentas nos va a costar porque hay que invertirle tiempo nosotros. Ahora, ¿verdad? Y dice así el Señor, mi testigo fiel, ¿verdad? Que fue muerto ahí donde está el trono de Satanás. Y luego el versículo 14 dice, Apocalipsis 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjense, ¿verdad? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Más bien, la traducción literal diría, pero tengo cosas contra ti, ¿verdad? Unas pocas no está muy correctamente traducido, es más bien, pero tengo cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. La palabra retener es la misma que vimos en versículos anteriores, que abrazan fuertemente esa doctrina. Sí, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué enseñaba Balaam? Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam está en la historia, no la vamos a leer toda porque son capítulos varios, pero está en Números del profeta Balaam, ¿sí? Donde el rey Balac, el rey amorreo, contrata a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Entonces cuando Balaam vaya, Dios le dice, no lo vas a maldecir, no vas a maldecir, vas a decir lo que yo te diga y vas a bendecir a ese pueblo en lugar de maldecirlo, porque es mi pueblo. Y verdad, y Balaam tiene que bendecirlo. Y Balaam se enoja y le dice, ¿por qué lo bendeciste si yo te dije que lo maldijeras? Bueno, vamos a hacer otro sacrificio en otro lado, y a lo mejor ahí cambia el asunto, ¿verdad? Y van a 4 lados y resulta que en los 4 lados Dios dice, lo vas a bendecir, no lo vas a maldecir, porque ese pueblo es bendito. ¿Y Balaam qué hace? Al ver que no podía maldecir a ese pueblo por instrucciones de Dios, le enseña a Balac cómo puede hacer para que Dios maldijera a ese pueblo. Y le dice, ¿sabes qué? La forma en que puedes hacer que Dios maldiga a ese pueblo es que ese pueblo peque. Y entonces te voy a enseñar cómo hacer que peque. Vas a agarrar a las mujeres más guapas, más sensuales, las vas a vestir bien provocativas, las vas a poner a bailar en un baile dedicado al Dios no sé qué, y vas a traer a todos los hombres y ellas los van a jalar para que coman de lo sacrificado a los ídolos, y ellas los van a sensualizar para cometer fornicación ahí mismo. Y entonces cuando ellos hagan eso, Dios los va a maldecir. Y ciertamente cayeron miles muertos a causa del juicio de Dios. En cuanto ellos empezaron a hacer eso, dice la palabra de Dios que Dios se encendió en ira sobre el pueblo y mató a miles ahí. ¿Sí? Entonces esa es la doctrina de Balaam. ¿Qué pasaba en Pérgamo? Recordemos que en Pérgamo estaba la adoración a ídolos y comían de lo sacrificado a ellos, y la palabra de Dios dice que atrás de un ídolo hay un demonio realmente. El que controla todo ese culto es un demonio realmente. Entonces cuando hay una fiesta a un ídolo, a una deidad o a algo, detrás está de todo eso Satanás, y a quien se le está rindiendo realmente el culto es a Satanás.
Entonces, cuando el pueblo de Israel participó de eso del ídolo, ¿a quién estaba dando el culto? Satanás, no a Dios. Por eso le molestó a Dios terriblemente. Cosas disfrazadas de buenas, ¿no? Así es. Entonces, nosotros podemos ver que estos maestros que se habían metido a la iglesia de Pérgamo les estaban diciendo a la congregación: hermanos, dejen de padecer la persecución, porque como cristianos podemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Porque traían en cierto sentido una doctrina también agnóstica, donde el espíritu no se podía contaminar, la carne era la mala, la carne es mala, perversa. Entonces esa puede hacer lo que quiera, pero el espíritu, ese permanece puro. Entonces, como somos cristianos, hermanos, nuestro espíritu es totalmente puro. Entonces tú puedes comer de lo sacrificado a los ídolos, puedes fornicar y Dios no te va a maldecir. ¿Por qué? Porque no puedes manchar tu espíritu, porque ya has sido sanado. Esa era la enseñanza que estaban dando. Así es. Y con eso nos quitamos la persecución. Eso es lo que estaban enseñando estas gentes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios les dice: no es así. Jesucristo le advierte: tengo eso, una de las cosas que tengo contra ti es esa, que toleras que esos gentes que estás, o sea, que la doctrina de Balaam estén ahí, metida, y tarde o temprano los van a vencer. Ustedes ahorita están prestando resistencia, pero no están haciendo acciones para rechazar, para ya sacar esa doctrina de ahí. Si le están diciendo: bueno, hay que permanezcan, dice, ya, total, ¿verdad? Entonces, ¿qué decían? Tanto va, dice un dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se derrama. Entonces lo mismo sucederá si nosotros permitimos cualquier doctrina errónea. Lo que va a hacer es que tarde o temprano nos lleve a cosas erróneas, ¿verdad? La palabra de Dios, Jesucristo mismo lo dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de doctrina falsa destruye todo lo demás. Es como una entradita que le damos a Satanás para que venga y contamine con toda su doctrina perversa, ¿no? Uno puede decir: no pasa nada, ¿no? Así. Total. Y es que hay algunos, inclusive hoy, actualmente, que tienen una doctrina del salvo siempre salvo errada. El salvo siempre salvo es correcta, pero hay un salvo siempre salvo errada. ¿Cuál? Hay gente que dice: tú puedes hacer lo que tú quieras, ya eres salvo. Actualmente esa doctrina de Balaam está hoy en día en muchas iglesias, porque dicen: tú ya fuiste salvo, no importa si fornicas, no importa si te emborrachas, no importa si andas destrampado, tú ya eres salvo, y si te mueres te vas al cielo. Eso es erróneo totalmente, porque un verdaderamente salvo no anda en esa vida. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos pone a tener cuidado en la doctrina de Balaam, ¿verdad? El salvo no debería ser fruto, ¿no? No. Lo podría cometer, pero se arrepentiría, estaría infiel, entonces la regué, guau, así. Perdóname, Dios, perdón. lo que he hecho. Además lo disfruta, lo goza. Sí. Fíjense, Balaam se prostituía por dinero. Balaam, el profeta Balaam, por el dinero es que le enseñó a Balaam a poner tropiezo, ¿verdad? Y a cómo maldecir al pueblo de Israel. Hoy en día hay muchos que por el dinero están torciendo las doctrinas del Señor y están enseñando al pueblo de Dios cosas erradas, con tal de hacerse de dinero. Muchos pastores, muchos líderes, muchos predicadores, por hacerse de dinero, están hablando doctrinas transgiversadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Como aquí dice, de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué pasa con lo que dice Pablo? Que yo puedo comer, que yo si voy a una carnicería, compre en los tiempos de Pablo, ¿no? Ir a una carnicería en Corinto, por ejemplo, era a lo mejor carne sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo dice: tú compra, no preguntes, compra. Y come, ora por él y come y no hay ningún problema. ¿Cómo encajo lo uno con lo que está diciendo Apocalipsis, no? Bueno, Pablo está hablando acerca de yo ir a una carnicería y adquirir algo para comer para mi casa.
lo oro, lo santifico. Pero aquí estamos hablando de participar en el acto de la consagración de la carne al ídolo. O sea, en este caso, voy a ponerlo así, que yo participe en las fiestas de la Candelaria, o que yo participe en las fiestas de San Judas, o que yo participe en la fiesta, no sé, de alguna deidad de las etnias o algo así, esté con ellos conviviendo y comiendo de lo que ofrecieron al ídolo ahí mismo. Eso es lo que la Biblia nos prohíbe, participar en ese detalle. No en que si sabemos que vamos a un pueblo que es idólatra y que tiene fiestas paganas y que ofrece todo a los ídolos, bueno, yo tengo que comer y subsistir. Yo puedo ir y comprarle, ¿sabes qué? Dame 1 kilo de carne, no pregunto si fue ofrecida o no ofrecida. O por ejemplo, si tú llegas al pueblo y están en una fiesta de la Candelaria, por ejemplo, te dicen, hermano, unos tamalitos, ¿no? Te los ofrecen, te los regalan, tú te los comes. Es diferente, no estás participando en la fiesta, estás participando en la comida porque te la tienes que comer. Así es. Pero no estás bailando, rezando, brincando por eso, ¿no? Me acuerdo de un misionero que dice que un día no tenía que comer y estaba en la gallina, ¿no? Y le mataron, le hicieron brujería y le mataron una gallina a la puerta de su casa y él estaba orando, Señor, provee, porque no tengo que comer, Señor. Y oyó ruidos en la puerta, abrió y tenía una gallina negra ahí matada, la brujería, ¿no? Y gracias, Señor, por el alimento que has provisto, ¿no? Y véngase para acá, dice, la herví, hermano, la desplumé y mole, me hizo un rico caldo de gallina, dice. Entonces, o sea, ahí sí, pero es diferente a que yo vaya al culto de la misa, ¿verdad? Donde ofrecen a la gallina y todo, y yo esté ahí, y órale, siéntate y come, y vamos a comer. No, eso es diferente, eso sí, yo tengo que decir, no. Ahora sí va con todo el dolo. Así es. De estar ahí, que te gusta estar ahí. Alguien me hacía una pregunta el miércoles. ¿Yo puedo asistir a misa? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? La respuesta sería no. Y yo aquí te voy a hacer otra pregunta. Sí. Porque mira, nosotros hemos tenido eventos de la familia que son casi todos cristianos católicos. Y así como ellos asistieron a nuestra boda cristiana, yo estoy de acuerdo en ir, pero no participar de la misa. No sé si esté mal o no. A mí, ese fue el que la mía me dijo, por ejemplo, vamos a ir, digo, vamos a ir, pero yo no participo. No participo en persinarme, no participo en... O sea, yo no estoy... Sí. Entonces, no sé, tú dímelo, a lo mejor tiene un error, pero sería muy bueno que ahorita que lo dices, saber qué onda. Participar, dice un dicho mexicano, voy a sacarlo ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Yo puedo asistir a la fiesta, al banquete, porque ya está fuera de... Pero si yo estoy participando, ahí aunque no me persigne, estoy en el acto de presencia. Y estoy consintiendo en lo que están haciendo. Es como decir, Pablo no mató a se me fue el nombre, Sebastián. No mató se me fue el nombre, al chavo se me fue ahorita el nombre y no sé por qué. No lo mató, él nada más estuvo ahí consintiendo. Él no tiró piedras, ¿verdad? Él estuvo ahí nada más consintiendo. Pero ya ese acto, Pablo después lo resiente. Entonces, yo puedo estar en un lugar, ¿cómo diré? En este caso en la iglesia católica, digo, bueno, voy a estar presente, no voy a persignar nada, pero estoy participando. Porque estoy aceptando lo que están haciendo al estar ahí presentes. Entonces es lo que deben de mirar en mí y decirle, ¿sabes qué? No puedo participar porque va contrario a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, es más, tenemos que hasta hablarles la verdad. Hoy ya se han enojado amigos conmigo, pero tú al consagrarte ahí, no lo estás haciendo ante el Señor. No estás declarando tu matrimonio ante el Señor. Entonces, lo que les digo, nos va a acarrear broncas. Nos van a acarrear que gente nos diga fanáticos, locos, pero así le decían a los cristianos, así, fanáticos, tontos, burros, ¿verdad? El imperio romano, los romanos se burlaban de los cristianos por decir, adoran a un Dios muerto, crucificado,
¿verdad? Hay una figura ahí que encontraron en tiempos antiguos donde está un cristiano postrado orando en una cruz, donde está un hombre crucificado con una cabeza de burro, y dicen, ponen ahí el nombre adorando a su Dios, o sea, como burla. Así era ser cristiano, era burla, era persecución, era todo, porque no aceptaban muchas cosas, ¿verdad? Lo que el Imperio Romano decía, te puedes dar gusto en la carne. Acordemos que hasta los césares, aparte de tener mujeres, tenían homosexuales también a su servicio. Entonces, todo eso era contrario, y que los cristianos les dijeran eso está mal, eso les enojaba. Fíjate que no, yo no lo había pensado así, aparte que me lo estás diciendo. Yo decía, pues yo voy nada más para acompañar a la familia, pero no participo. Pero solo ya la presencia ahí nos hace participar en forma indirecta, masiva. Pasiva. Sí. No lo había visto. No así, activa, pero sí pasiva. La verdad no lo había visto así. Sí, es que digo, en la medida en que la palabra de Dios nos va hablando, nos va abriendo los ojos. Hay cosas que Dios me ha abierto los ojos también que yo venía haciendo, ¿no? Entonces Dios nos va abriendo los ojos. Les decía yo a los hermanos el miércoles, el Señor Jesús, cuando habló de los últimos tiempos, dice, vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. La recomendación del Señor es, no vayan a donde están ellos. No vayan, esas son las palabras del Señor. Entonces a veces decimos, no, a mí me pasaba, bueno, voy a ver qué dice este hombre, sé que está mal, pero voy a ver qué dice, y ahí va, a escuchar qué decía, con tal de saber qué doctrinas cerradas tenía y yo poder ahí infiltrarme, ¿no? Pero la palabra del Señor les dice, no vayas. Entonces, ¿por qué? Porque el engaño cada vez va a ser más fuerte, dice el Señor Jesucristo. Si fuere posible, cuestión que no, si fuere posible, engañaría aún a los escogidos, para que entendamos la magnitud del engaño que van a traer esas gentes. Es lo que hablamos ahorita en el carro, ¿no? De este engaño que están haciendo en cierta iglesia, y que la gente ahí sigue, a pesar de que viendo que hay fraudes y que hay esto y que hay aquello, que el otro, porque es el poder del engaño. El poder del engaño. Miren, Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban viendo a Dios cara a cara, y los hizo que se rebelaran contra él. ¿Cómo no nos va a engañar a nosotros? Entonces, por eso el Señor es claro, no vayan. Tú te arriesgas, ¿no? Eso quiere decir, tú te arriesgas, te puede engañar, puedes caer. Pasa. Es como el alcohólico, ¿para qué vas a un bar? Sabes que te encanta la bebida. Sí. No, te lo voy a ver y soy fuerte. No, no eres tan fuerte como crees. No vayas. O un hombre, por ejemplo, alguien que dijera, yo voy a ir a una fiesta, me invitó un amigo a una despedida de soltera, va a haber bailarinas y va a haber... Yo soy fuerte, no me va a pegar la sensualidad. ¿Qué hombre es fuerte ante eso? No hay hombre fuerte ante el apetito de la sexualidad. Entonces es lo que nosotros, por eso la palabra de Dios dice que debemos de cuidar nuestra vida y nuestro templo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Tenemos que cuidar lo que estamos viendo. Pero muchos eso llaman fanatismo, y eso le van a criticar y a dar duro ahí. Sí. Inclusive ahorita de repente así comparto con los choferes de los jefes. Hay uno que se enoja, o sea, ya en burla me dice Belcebú, no, tú vienes del mismo infierno. Pero decía uno, bueno, vamos a la iglesia, pero si tú vas con nosotros el viernes al table, te lo pagamos, te pagamos todo, pero vas con nosotros. Y yo digo, no, órale, y vamos a tu iglesia. O sea, tú nos das de tu palabra y nosotros, pues acá, o sea, no es justo. Yo digo, no, porque así no es. Así no es. No es a cambio de él. Al rato te desvías y nos harías mucho daño a todos. A todos, o sea, imagínense que me vean salir en un table, aunque yo no haya hecho nada. ¿No? Sí. El pancito no. En la canasta. Sí. Entonces, imagínense esa parte. Entonces, no podemos ceder ante la más mínima cuestión, ni siquiera es que así vas a salvar el alma de algunos, ¿no? Pero no está fácil. No está fácil. No, definitivo no.
Esa fue una recomendación también de los apóstoles para los gentiles cuando hubo el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que se juntaron. ¿Por qué? Porque los cristianos judaizantes querían que los cristianos gentiles se circuncidaran y que cumplieran la ley de Moisés, ¿no? Y en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, nosotros vemos la recomendación de los apóstoles, ¿verdad?, a los gentiles. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Esa era la firma de los apóstoles en el convenio que quedó en el concilio de Jerusalén entre los 12 apóstoles, Pablo y Bernabé. En ese concilio que hubo, dice, discusión no pequeña, fue una discusión bastante fuerte que hubo, pero que al final los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, porque ellos dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, sé que ya va a haber algunas cosillas, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Qué es de ahogado? ¿De ahogado? Hay dos cosas que no entiendo ahí. De fornicación, bueno, lo entiendo bien. De sacrificio a ídolos también. De ahogado y el otro no lo entiendo. De sangre. De sangre. De comer sangre. Que os abstengáis de comer sangre. Porque desde el Antiguo y aquí en el Nuevo está esa recomendación, no comer la sangre, porque la sangre es la vida de los animales, de la gente y de todo. La moronga, ¿no? ¿De verdad? De verdad. Y a mí me encanta. No sabía yo. No digo, pues yo pensé que eso no lo decían los testigos de Jehová y que no. No, está aquí, es la recomendación del Espíritu Santo y de los apóstoles, ¿no? Aquí está. A ellos, de ahogado es que el animal haya muerto ahogado, o sea, no comer ese tipo de animal. Volvemos al punto, no preguntar, pero si ya me entero, entonces es que no puedo, es una recomendación que Dios me dio, no puedo hacer, ¿verdad? Fíjate, yo no sabía eso. Sí. Yo pensé que era una cosa de los testigos de Jehová. Bueno, pues eso estamos, ¿verdad? Sí, para aprender. ir aprendiendo, Ahora, o sea, pero en la Biblia, o sea, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia de eso? que no podemos comer sangre, porque la sangre emana la vida de las personas y de los animales, está en la sangre. Dice, no comerás Sí. sangre de los animales. Sí. Sangre de ningún tipo. Sí, textual lo dice. Textual. Sí, y aquí igual, o sea, aquí la recomendación del Nuevo Testamento, pues si estuviera en el Antiguo, bueno, podemos argumentar que en el Nuevo ya hay un nuevo panorama, ¿verdad? Pero aquí en el Nuevo dice claramente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo y los apóstoles dicen, no, que os abstengáis de sangre, o sea, de comer sangre. De ahogado dice un animal que lo matan de esa manera, que lo meten en agua así como... A ver, ¿cómo? ¿El dorado? De ahogado es que lo ahoguen, no Literalmente. No que lo degollen. No que lo degollen. Un animal lo degollen y dicen que se de sangre. Así es. Pero el ahogado es literalmente que lo meten en una olla con agua y... Ajá, y lo matan. Porque la sangre se queda ahí. Entonces son los detalles. Obvio, les vuelvo a repetir, no preguntar, comer para no tener detalles de conciencia, pero si ya nos avisan, entonces... No, pero es como si tú vas al mercado y me das 5 tacos de moronga. Ah, bueno, sí, también. Sí, Ya vas con todo el dolo de hacerlo. Sí, no tienes razón. Pero no sabía. No lo sabía. Oye, Edgar, Mande. hablando de esto, y hace un rato me una palabra que Víctor y yo hemos estado, lo platicamos, sobre la circuncisión. Es que cuando fuimos ahorita a San Francisco, vimos una protesta sobre no circuncidar y que salieron los zapatos todos manchados. Un niño no tiene por qué circuncidarlo. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina la Biblia? Bueno, ¿qué opina la Biblia? En base a lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa ahí? Yo sé que tú puedes circuncidar por tradición judía, Sí. Pero él nació siendo judío. Sí, sí, Pero ahí. en sí, o sea, ¿qué dice el Nuevo Testamento porque de la es una protesta circuncisión? grande para la no circuncisión. La circuncisión fue una señal que Dios dio para el pueblo judío, totalmente, enteramente. No sé, algunos objetan, yo no lo he investigado, que también trae beneficios higiénicos Sí, eso es cierto. en esa parte, Desde el ¿no? punto de vista médico. Médico. Pero desde el punto de vista bíblico no hay nada de que te obligue a Que sí, circuncidarlo o que lo prohíba. o que lo prohíba, no O hay. sea, ni lo pide ni lo prohíbe.
En sí, Pablo dice, o sea, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Quiere hacerlo y no. Sí, sí. Laura, si te lo haces en el sentido de, o sea, aquí lo estamos hablando en el sentido médico, pero si tú lo haces en el sentido de que por eso quieres cumplir la ley de Dios, entonces sí hay un mal. Ya no estás bajo la ley. Si te quieres someter a la ley y ya no estamos bajo la ley. Solamente que seas judío, ¿no? Así es. Y es donde Pablo dice, si te circuncidas, entonces estás obligado a guardar la ley. Pero le está hablando a gente adulta, no le está hablando a niños. Que ya te culpa a un niño, ¿no? De que lo hayan circuncidado. Entonces, ¿por qué le está hablando a gente adulta? Porque eran gentiles, no estaban circuncidados. Entonces, los judaizantes le estaban diciendo, tienes que circuncidarte. Entonces, Pablo les advierte, si se circuncidan, por ese detalle de que ustedes quieren guardar la ley, entonces están obligados a guardar toda la ley. todo, nada más algunas cosas. Así es. Entonces, esa es la parte en que está hablando Pablo, pero no está hablando como algo obligatorio, ¿no? O desobligatorio, algo prohibido. Algo prohibido, sino en el sentido ese. Si yo lo hago en el sentido religioso, entonces sí estoy mal, pero si lo hago en el sentido higiénico o de medicina, no hay ningún problema. De hecho, pero cuando alguien hace la contradicción a un niño o lo que sea, bueno, el niño no tiene la culpa por una decisión del padre, ¿no? Así es. Sí, sí. Respecto a la moronga, no, es la recomendación que nos hace la palabra, aunque algunos cristianos pues dicen, sí podemos comerla porque yo veo aquí que la Biblia lo dice. Entonces, imagínate. Me encanta, No, sí, hay gente. de verdad, créeme. Fíjate que en el punto de la moronga, Sí. no es que nada más los testigos de Jehová, creo yo, se aplican, ¿no? Prácticamente, porque en una iglesia cristiana he escuchado pues afuera de no ser testigo de Jehová, se prohibiera pues, que no comerás moronga. Nunca, yo tampoco he ido a muchas iglesias, he ido a 3 o 4 iglesias. ¿Qué versículo es? Les digo. Es Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Esta noche la flaca no comerá moronga. No te la vas a acabar con él toda esta noche. Además te lo voy a leer para que no digas que no te lo advertimos. Hechos 15. Pero estoy dispuesta, fíjate. No lo sabía. Sí. 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que no os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, de sangre, bueno, como el sangre ahogado, el animal que no ahogado, y no andar echando paterrín. Algo que tú sabes que fue sacrificado para ídolos y que te lo quieras comer o lo quieras usar o lo quieras poner, o sea. Así es. Entonces, el caer en estas prácticas idolátricas o de esos detalles provoca la ira de Dios. ¿Sí? Ya lo vimos que les narraba con el pueblo, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 32, versos 21 al 25, nos habla ahí de la ira de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículos 21 al 25. Verga, que te lo caliente, venga. Ya no te vas a ver. ¿Ese qué es? ¿El chimichurri? No, ese es el Claro, sí, claro, claro. 137 ¿Sí? Deuteronomio. Deuteronomio. Mira, una salsita ayer que en la tablita. Ajá. Ahí me barra tu carne. Sí, ahorita le puse de las dos y me supo bien rico. Deuteronomio 32, ajá, 21, 25.
Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, empezaré en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga, diente de fieras enviaré también sobre ellos. Con veneno de serpientes de la tierra, por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre carne. Fíjense lo que provoca la idolatría, ¿verdad? Dice, me provocaron a celos con sus ídolos. O sea, dice, y arderá mi ira hasta lo profundo del Seol, ¿verdad? Entonces, es la parte que a veces no entendemos de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos provocar enojo, como un papá se puede enojar muy fuerte con su hijo y meterle una disciplina muy dura, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de la falta es el tamaño de la disciplina. Entonces, lo mismo sucede con el Señor, y aquí a su pueblo, ¿verdad? Lo metió en dura disciplina, unos hasta en mortandad. Un día cayeron, dice, ¿qué? 123,000 en una vez, que Dios se airó con ellos. Y de un solo día, dice, la tierra se abrió en la contradicción de Coré y se tragó a esos vivos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de entender con Dios, que no podemos jugar. O sea, por eso dice la Biblia, Dios es amor, sí, pero nos guarda a guardarle un respeto, como un padre, que le tenemos un amor bastante, pero al mismo tiempo le tenemos un respeto a la figura de él, ¿verdad? La autoridad que tiene. Y sabemos que si cometemos algo, bueno, al menos los padres anteriores, ¿verdad? Hoy en día ya no sé cómo estén. Sí, pero antes era un respeto y sabíamos que si hacíamos algo, ¡ay! Mamita, ¿verdad? Nos llovía. Entonces lo mismo sucede ante Dios. Dios es nuestro Padre y nos ama bastante. Más que nadie nos puede amar Dios, pero al mismo tiempo es un Padre que exige respeto. ¿Verdad? Es ahí donde decimos, no tener respeto a Dios, ¿no? Así es. O sea, que decimos, ay, creo en Él, estoy con Él, pero hago todo lo contrario. Es como lo que habíamos dicho la vez pasada, que más no haberlo conocido, ¿no? Así es. Que tal vez es como doble, ¿no? Que después de haberlo conocido, haberte vuelto atrás. Muchas gracias, mi amor. No, gracias, mi amor. Entonces, sí. Entra la vida, que se puede hacer otra vez. Una pausa comercial. Bueno, vamos al caso que ya está Desde mi